Muy buenas tardes nuevamente, familiares, familia, amores, como yo siempre utilizo. Hoy de nuevo estamos esta tarde para compartir el manual para el maestro. ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? ¿Cómo lo llevan? ¿Están muy identificados con sus pensamientos, con su mente? Tenemos ahí el sol, que se quita, que se pone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan pasando el día? Susana, buenas tardes, cariño, bienvenida. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde. Voy a coger el curso, lo tengo en mi mochila. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, tenemos un libro grande. Tenemos un libro grande, inmenso. Yo lo llevo metido en una fundita. Así, me lo hizo una hermanita la funda, porque el mío está muy roto. Está pegado, está pintorreado, está maltratado. Está hecho una guarrería. ¿Y para qué me voy a comprar otro si ya con este ya tengo? Pero lo tengo que llevar así en la funda porque está muy roto. Está muy roto. Pero aún así me sirve. Nos sirve. Susana, hola, buenas tardes. San Miguel, buenas tardes. Santa Susana, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la entrega al Espíritu Santo? Esto es un entrenamiento 24 horas. Y claro, esto conlleva un trabajo interno bastante inmenso, de entrega y de estar muy pendiente a lo que uno está pensando, y justamente tiene que estar uno entregando y confiando, ¿de acuerdo? Entregando y confiando esos pensamientos, están quitando. La paz es lo primero, la paz es lo primero. Lo primero es la paz y después la paz. Voy a dar comienzo, voy a hacer la invocación de la página 30 en la primera edición, página 32 en la segunda edición de un curso de milagros, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias. Gracias, Jesús, por guiarme tan dulcemente, por guiarnos tan dulcemente de la mano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, estamos en el manual del maestro, estamos en el epígrafe 2, honestidad. Buenas tardes, Berta, nos dice que tengas un excelente día, saludos y bendiciones. Gracias, bendiciones, gracias. Honestidad. Ayer estuvimos leyendo la introducción, estuvimos leyendo quiénes son los maestros de Dios, quiénes son sus alumnos, cuáles son los niveles de enseñanza, cuáles son las características de los maestros de Dios, y la confianza y desarrollo de la confianza. Y vimos cuál era el proceso para ese proceso largo del desarrollo de la confianza, un proceso, pues sí, bastante largo. Y hoy nos toca el epígrafe 2, que es honestidad. Perdón, el epígrafe 2 de la sección cuarta, ¿de acuerdo? Sección cuarta, epígrafe 4, sección, digámoslo así, sección 2, no epígrafe 2, ¿de acuerdo? Vamos a dar comienzo. Honestidad. 1. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad.
La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. Vamos a repetir esto. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. Buah, me queda trabajo a mí por hacer, ¿eh? Me queda mucho trabajo por hacer, para ser honesto. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. 2. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se habrían dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Honestidad. Hemos leído honestidad. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. El verdadero significado del término es congruencia. Repito, nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. Pues yo personalmente me autodeclaro que no soy honesto y que me queda trabajarme en la honestidad con la ayuda de mi Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, te lo entrego a ti porque creo que no soy honesto. Te entrego mi honestidad para que tú de alguna manera la arregles en mí. Vamos a tolerancia. Epígrafe 3 del epígrafe 4. Tolerancia. 1. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonestos. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Si pierde la confianza, si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte?
Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Tolerancia, hemos leído. 4. Mansedumbre. 1. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño de hecho no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Los maestros de Dios por lo tanto, son completamente mansos. 2. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Seguimos. 5. Júbilo. 1. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre, de ser manso. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, nuestro Espíritu Santo, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! 6. Indefensión. 1. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosos parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada, lentamente al principio.
permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro, lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz, lo que se experimenta es dicha y lo que se experimenta es Dios. Seguimos. Siete. Generosidad. 1. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra, de hecho es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los Maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, en el sentido de perder. Para los Maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Vamos a repetir esto. Para el mundo, generosidad significa dar, en el sentido de perder. Para los Maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los Maestros de Dios que para el mundo, lo opuesto. O sea, la generosidad para el mundo es perder. Y para un curso de milagros, para Dios, para el Espíritu Santo, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Dice, se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas del mundo de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los Maestros de Dios que para el mundo. 2. El Maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que Él no pueda dar. El Maestro de Dios no quiere nada que Él no pueda dar, pues se da cuenta de que por definición ello no tendría ningún valor para Él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para Él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir, porque entonces iba a querer buscarse dolor, pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Venga, que todavía nos queda, 8. Paciencia. Paciencia. 1. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo.
así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Seguimos. 9. Fe. 1. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros apartes? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Repetimos esto. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. 2. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa, la verdadera fe. Al gozar de certeza, rebosa júbilo, y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña, y su condición es el júbilo, y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Y estamos terminando ya. 10. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios, de la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello.
2. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allanan el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. Seguimos. 3. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Wow. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Epígrafe 5 del Manual para el Maestro. ¿Cómo se logra la curación? ¿Cómo se logra la curación? 1. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Vamos a repetir esto. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. 1. El propósito de la enfermedad. 1. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método, concebido en la locura, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. La enfermedad, vamos a repetir esto, es un método concebido en la locura, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Segundo, ¿y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa,
que el hijo se ve forjado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le había impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Wow, Wow. Seguimos. 2. Un cambio de percepción. 1. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir "con esto no gano nada", uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones no son algo propio de la mente. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión es la mente y no el cuerpo la que la toma. Y si es una decisión, es la mente de estar enfermo y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. 2. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo, y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recuperará. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darles forma tangible a sus deseos, y eso es lo único que hacen. En realidad no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir: no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Continuamos. 3. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto: el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. 4. Con esta idea el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera?
Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límite ni final. El resultado final de esta elección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo. Reestablecen el cielo. Tercero, vamos terminando ya queda poquito. La función del maestro de Dios. 1. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él, con aquellos que no entienden lo que es la curación. No obstante, tiene una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. 2. Los maestros de Dios van a esos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Tercero y último, los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir, y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Gracias. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas, y de esta manera se disipan no por medio de la voluntad de otros, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Amén. Tengo yo algo escrito aquí.
No puedes salirte de la hora. Siempre es ahora. Todo lo demás es ilusión. El tiempo es una ilusión, no hay futuro. El pasado es un pensamiento, el futuro es un pensamiento. Eres el instante eterno. No hay día, solo este instante. Wow, lo tengo escrito aquí yo a bolígrafo en mi libro al terminar este epígrafe. Bueno, amores, vaya, hemos pegado duro, hemos pegado duro a este manual hoy. Desde honestidad, wow, hemos leído bastante. Mañana vamos a leer el epígrafe 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Leeremos el 7. ¿Debe repetirse la curación? Seguramente leeremos el 8. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grado de dificultad? ¿O cómo se deja de juzgar? ¿O es posible la paz en este mundo? ¿O cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Y así hasta terminar este manual del maestro, que todavía nos queda. Bueno, amores, pues me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar, por leerme, por estar ahí pegándole duro al ego y por querer sanar a la mente. Muy bonito y edificante. Ana Luz Naranjo, por Dios, qué placer. Qué placer que estés por aquí, corazón mío. Qué bueno. Susana, amén, sí, cariño, amén. Bueno, pues me despido hasta mañana, ¿vale? Pido un instante santo de liberación para mí y para mis hermanos que son uno conmigo. Y me despido. Muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos mañana por la mañana para seguir con los epígrafes del texto, la lección que me toca, que es la 56 del primer repaso. Y por la tarde seguimos con el manual del maestro, ¿sí? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar. Os quiero. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias.